Alejandro Magno es famoso por sus campañas contra el imperio persa que llevaron la cultura griega hasta el lejano Indo. Fueron cientos las batallas que libró y no perdió ni una. Sin embargo, para ser justos, este mérito también lo tienen sus soldados, de entre los cuales había una pequeña unidad de élite que era conocida como los escudos de plata macedonios. Y lo cierto es que esta unidad de élite de veteranos ya combatía antes de que Alejandro fuera rey y lo seguiría haciendo cuando Alejandro muriera. Hoy vamos a hablar sobre estos hombres que causaban pánico a sus enemigos solo con su mera presencia. Para encontrar los orígenes de esta unidad tenemos que remontarnos al año 400 a.C., cuando el todavía pequeño reino de Macedonia lleva a cabo una serie de reformas militares que incluyen la creación de varias unidades de élite. Aunque lo cierto es que el concepto de unidad de élite siempre existió en cierto modo, pues aquellos que protegían al rey eran conocidos como los heteroi, o lo que es lo mismo, aquellos cercanos al rey. Su función principal era dar apoyo político al monarca y acompañarle en el campo de batalla, por lo que es fácil llegar a la conclusión que solamente los mejores y los más fuertes eran aptos para ser parte de los heteroi. Según se cree, fue Alejandro I quien montó a caballo a estos hombres, formando los hipos heterike, más conocidos como caballería de compañeros. De igual modo se especula que fue también Alejandro I quien creó los peseteroi, es decir, los compañeros a pie, quienes actuaron como una infantería de guardaespaldas tanto en la corte real como en el campo de batalla. Sin embargo, fue con las reformas militares de Filipo II de Macedonia cuando los compañeros de a pie se establecieron de una forma más permanente. Con la muerte de Filipo y el ascenso al trono de Alejandro III de Macedonia, se dieron más reformas militares. Ahora los peseteroi o los compañeros a pie serían aquellos que formaban la falange de picas, mientras que la unidad de élite que antes portaba este título ahora sería conocida como hipaspistas. Y lo cierto es que debido a la falta de fuentes no se conoce cuáles fueron las motivaciones para esos cambios, pero sea cual sea el motivo, ahora estos hipaspistas se reorganizarían de acuerdo a las necesidades de Alejandro. En el nivel más bajo se agruparían en grupos de 16 llamados lojos, liderados por un lojargos. A su vez, 16 de estos formarían un sintágmata, de 256 hombres, mientras que 2 sintágmata formarían un pentacosiarjo, un grupo de unos 500 hombres, liderados por un pentacosiarca. Pero eventualmente los hipaspistas también formarían grupos de 1000, llamados kiliarquías, y comandados por un kiliarca. 3 de estos formarían un regimiento completo, liderados por un arquihipaspista. Además, se ha especulado que muchos veteranos de Filipo II de Macedonia fueron el núcleo de esta unidad. En lo que respecta a su equipamiento, se piensa que cada soldado estaría fuertemente armado. Para la defensa, portarían una clásica linotórax o una coraza de bronce, un yelmo frigio y lirio para proteger la cabeza, y lo más importante, un gran escudo o plón que constituía la mayor parte de su defensa, mientras que su arma ofensiva sería la clásica lanza dori de hoplita y una espada corta. Por supuesto, debido al prestigio y el elitismo de los hipaspistas, todo este equipamiento sería de la máxima calidad. Una vez armados y reformados los hipaspistas, ahora estaban listos para la guerra. Cuando Alejandro Magno cruzó el Esponto en el 334 a.C. para invadir el imperio aqueménida, lo hizo con 3000 hipaspistas, 1000 de los cuales eran conocidos como hipaspistas reales. Fue en esta campaña donde se vio que los hipaspistas serían una fuerza muy volátil. Tanto en Gránico como en Iso como en Gaugamela, actuaron como un punto clave de articulación entre la caballería y la infantería, siempre en el flanco derecho. De hecho, su volatilidad era tal que podían adquirir varios roles en batalla. Por ejemplo, podían actuar como una falange regular, se podían dispersar entre la caballería y también podían avanzar rápidamente para flanquear al enemigo. Sin embargo, los hipaspistas también tenían misiones fuera del campo de batalla. Por ejemplo, custodiaban el palacio real, mientras que los hipaspistas reales tenían misiones más delicadas, como por ejemplo mover el tesoro real cuando Alejandro lo deseaba, enviar cartas de alto secreto o también investigar complots. Conforme la campaña de Alejandro iba avanzando, los hipaspistas le acompañaron en su persecución a Darío. En este punto el comandante Nicanor, hijo de Parmenion, murió, por lo que ahora sería Neptolomeo quien se haría cargo de los hipaspistas. De él se decía que era de un carácter feroz, y su valentía, que era famosa por escalar las murallas en el asedio de Gaza, era legendaria.
Durante los siguientes años, las fuerzas de Alejandro marcharon a través de Aria, Aracosia, Gandhara, Bactria y Sogdana. Y fue en este punto donde los hipaspistas fueron utilizados ampliamente, en asedios, batallas campales, emboscadas y también misiones especiales. Más tarde se unirían a Basileus en su campaña a la India, donde por fin vemos el surgimiento de los escudos de plata macedonios. Según nos cuenta el historiador romano Quinto Curcio Rufo, fue la India donde Alejandro Magno adornó con plata los escudos de algunos de sus soldados, porque había oído hablar de las espectaculares armas decoradas de los indios. Sin embargo, hay que dejar claro que esta es una versión de muchas. Por ejemplo, Diodoro Sículo hace referencia a los argidáspides, es decir, los escudos de plata, ya en Gaugamela. Pero sí que hay un hecho que puede darnos una pista del origen de los escudos de plata. Cuando en el río Hidaspes, tras amotinarse, llegó un cargamento del oeste con armaduras nuevas, por lo que tal vez este sea el origen de los escudos de plata macedonios. Pero lo que está claro es que hay muchas versiones y tal vez nunca sepamos el origen exacto. Pero a pesar de todo, los académicos están de acuerdo en que los escudos de plata macedonios son hipaspistas veteranos que en algún punto de la campaña de la India mejoraron su armamento. Después de la campaña de la India pasó algo que sería crucial, cuando Alejandro Magno llevó a cabo una serie de reformas que de algún modo orientalizaron al ejército, provocando que los escudos de plata macedonios se sintieran marginados y menospreciados. Todo esto alcanzó un punto crítico hasta que, finalmente en el motín de Opis, Alejandro encontró una resolución pacífica y los argidáspides, junto con otros veteranos, fueron enviados a casa. Sin embargo, cuando se encontraban de camino a casa por la altura de Cilicia, el rey Alejandro Magno había muerto en Babilonia, y pronto el caos se apoderaría de todo el imperio. Poco tiempo después de la muerte de Alejandro Magno se dieron una serie de guerras entre sus sucesores, unas guerras donde los ya ancianos escudos de plata macedonios se vieron involucrados. Para empezar, acompañaron a Pérdicas a Egipto en su campaña contra Ptolomeo, una campaña desastrosa donde Pérdicas perdió la vida. Años más tarde siguieron a Eumenes, y aunque la mayoría de ellos tenían más de 70 años, seguían siendo muy temidos y venerados. Sin embargo, los líderes de los escudos plateados cuestionaban la autoridad de Eumenes, hasta el punto de que en la batalla de Gabiene le traicionaron y le entregaron a su rival Antígono. Finalmente Antígono, quien no se fiaba de ellos, pues habían entregado a su anterior comandante, los envió a Aracosia, donde dio órdenes al sátrapa Sibiricio a asignarles misiones imposibles con el fin de deshacerse de ellos. Y este fue el trágico final de una unidad de élite que tal vez fue la más letal de la historia y que tuvieron el honor y el privilegio de servir a Filipo de Macedonia, a su hijo Alejandro Magno hasta el lejano Indo, y ya de ancianos fueron testigos de cómo trágicamente todo este imperio se desmoronaba. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas, ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.